Buenas tardes. A continuación, mi equipo, integrado por Itzel, Karen, Luis, Ricardo y su servidor Darwin, le vamos a platicar el tema tipos y clasificación de cementaciones de la asignatura de perforación en aguas profundas. Bueno, como introducción tenemos lo que es la cementación, que se lleva a cabo a través de tuberías de revestimiento que se van a establecer para alcanzar el yacimiento y así producir los hidrocarburos, lo que viene siendo la cementación primaria. ¿Qué es la cementación de pozos? Este es un proceso que consiste en mezclar en superficie cemento seco más aditivos y agua para formar una lechada que después va a ser bombeada a través del pozo y va a pasar a través del revestidor y se coloca en el espacio anular comprendido entre el revestidor y la formación hasta la definida. Y los objetivos de la cementación es adherir y fijar la tubería de revestimiento, proteger el pozo contra un colapso, proteger la tubería de revestimiento contra la corrosión, excluir las aguas de las formaciones productoras, asimismo sellar zonas no productoras, evitar migración de fluidos entre diferentes zonas, controlar pérdidas de circulación, proteger el revestimiento contra presiones externas para evitar que se colapse y forzar la resistencia de la salta a presiones de estallido. También para resistir las cargas impuestas durante la perforación, terminación y reparación de pozos, para aislar zonas de fluidos no deseables, para restringir el movimiento de fluidos entre las formaciones productoras y el confinamiento de estratos acuíferos. Y también nos va a servir para aislar de zonas de agua superficial y evitar la contaminación de las mismas por el fluido de perforación o por fluidos del pozo. Los tipos y clasificación de cementaciones, entre los tipos tenemos que hay cementaciones de todo el espacio anular entre el agujero y la tubería de revestimiento. Cuando estas son relativamente cortas es decir, en las tuberías de revestimiento superficial. También el cemento del espacio anular solamente en una sección interior que sería la tubería de revestimiento intermedia o de producción. Y también está la cementación de intervalos del espacio anular en pozos relativamente profundos, que sería la cementación por etapas. Asimismo está la cementación en zonas bien definidas para excluir producción de agua, gas o para abandono que sería la cementación forzada. Y las cementaciones para formar puentes que obstruyan ciertos intervalos. ¿Cómo se clasifican los cementos? Los cementos se clasifican de acuerdo a los llamados Portland. Son los más económicos y más fáciles de conseguir. La clasificación va de la A hasta la H y aquí se muestran las características principales de cada uno. Por ejemplo, el cemento clase A es el que se usa en las construcciones civiles. El cemento clase C tiene un aditivo que permite el fraguado más rápido. La norma API es la que establece la clase de los cementos, es la que los categoriza. La condición varía desde el punto de congelación hasta 700 grados Fahrenheit en pozos perforados para la inyección de vapor. En cuanto a los cementos clase D, E y F, se conocen como cementos retardados. Esta propiedad ejerce debido a un compuesto orgánico agregado a su fabricación. Y por último vamos a ver lo que es los cementos G y H, que son fabricados bajo estrictas recomendaciones químicas. Aquí se muestran más especificados los cementos. La clase E es apropiada para ser usada desde superficie, que va desde superficie hasta los 600 pies de profundidad.
profundidad. Cuando no se requieren propiedades especiales, está disponible solo con resistencia convencional a los sulfatos. En cuanto a la clase B, va desde superficie hasta 6.000 pies de profundidad, cuando las condiciones requieren moderada a alta resistencia a los sulfatos. La clase C se usa desde superficie hasta los 6.000 metros, como el anterior, y cuando las condiciones requieren moderada a alta resistencia a los sulfatos. Está disponible con características convencionales, moderada y alta resistencia. Bueno, ahora tenemos la clase E. Esta es un poquito más de profundidad, como podemos ver, va desde los 10.000 pies hasta los 14.000. Y condiciones de alta presión y temperatura. Como sabemos, a mayor profundidad va a aumentar la presión y la temperatura. En cuanto a la clasificación F, esta va de 2.000 hasta los 16.000 pies, es un poquito más de profundidad, y bajo extremas condiciones de alta presión y temperatura igual. Está disponible con características moderadas y alta resistencia a los sulfatos. Bueno, ahora la clase G va desde superficie hasta los 8.000 pies de profundidad y puede ser usado con aceleradores y retardadores. Más adelante le vamos a hablar un poquito de esto, los aceleradores y retardadores, para cubrir un amplio rango de profundidades y temperaturas de pozos. En cuanto a la clase H, esta va de superficie hasta los 12.000 pies de profundidad y puede usar aceleradores y retardadores, al igual que la clase G. Y por último tenemos la clase J, que va desde los 12.000 hasta los 16.000 pies de profundidad. Cabe mencionar que cada cemento de la clase ABI tiene una proporción óptima de agua. Y bueno, aquí vemos una tablita de acuerdo a la clasificación API, como les mencioné, que va desde la A hasta la H. Bueno, aquí tenemos la cantidad de agua que se va a mezclar, el peso de la lechada y el rendimiento de la lechada. Tenemos el agua de mezcla, gas sobre saco, y tenemos el porcentaje de agua mezclada de cada tipo de cemento, y tenemos el peso de la lechada, que está en libras sobre galón, y tenemos por último el rendimiento de la lechada, que se da pie cúbico por saco. Bueno, también vamos a platicar un poquito de los cementos especiales. Tenemos los microcementos y los cementos isotrópicos. Los primeros son donde se requiere la alta resistencia con baja densidad para taponar zonas de pérdida de circulación o microanillos por donde el cemento normal no puede circular. Aquí en este caso donde se va a usar este tipo de cemento especial. La composición de este cemento es igual a la del cemento Portland, y se diferencia en tamaño de las partículas, el cual es de 10 micrones en promedio, siendo 10 veces menor que el cemento clase A de la API. Bueno, los texotrópicos, en términos prácticos, las lechadas de cemento texotrópico son dispersas y fluidas durante el mezclado, bombeo y desplazamiento, pero forman una estructura rígida cuando el bombeo se detiene. Bueno, ahora vamos a ver un poquito de lo que es el cemento espumado y el cemento expansivo. Este tipo de cemento espumado son empleados para aislar las formaciones con bajo gradiente de fractura, especialmente aquellos donde se requieren densidades menores de 11 libras sobre galón. En cuanto al cemento expansivo, es un cemento que se expande, pues su nombre lo dice, ¿no?, volumétricamente después del tiempo de fraguado. Debe ser deseable para cerrar microanillos o prevenir la migración de gas en un grado limitado. Bueno, los aditivos. Esos son productos que se van a utilizar para modificar el tiempo de fraguado, las propiedades biológicas y filtrantes, así como la densidad del cemento. Estos aditivos se clasifican en aceleradores, retardadores, controladores de pérdida de filtrado, extendedores, densificantes, dispersantes y preventores de retrogresión de la resistencia. Y bueno, un ejemplo de ellos son los usados por el Silvergel. Aquí de este lado podemos ver la categoría de los aditivos y dónde se usa para cada tipo de aditivo y el problema que puedes usar. Por ejemplo, los aditivos extendedores y agentes de peso se van a usar para cuando hay un problema de control de pozo, de sobrepresión y formaciones débiles. Los aceleradores retardadores cuando hay menor temperatura. El FLAC es cuando hay formaciones permeables, hay mucha pérdida de circulación. Los dispersantes y agentes tonificantes cuando hay una remoción del lodo o presión por fricción. Bueno, tenemos los aceleradores. Son aditivos que van a reducir el tiempo de fraguado del cemento en pozos de baja temperatura. La compresión de este tipo de aditivo es de 500 psi en
tiempo tan breve como 4 horas. Esto ahorra tiempo de equipo. Los aceleradores más utilizados normalmente son lo que se muestran aquí: CaCl2, NaCl, KCl y silicato de sodio en concentraciones de agua por peso, de 0.5 y va hasta 4.0, de 1.0 a 10 y de 1.0 a 3.0 para los dos últimos casos respectivamente. Ahora les vamos a hablar de retardadores. Como su nombre los dice, van a demorar o van a impedir que el cemento fragüe demasiado rápido, ya que al aumentar la temperatura va a disminuir el tiempo de bombeabilidad, más que por el aumento de presión o de profundidad. El aumento de la temperatura de circulación deberá compensarse con un aumento de la concentración de este retardador. Bueno, ahora tenemos los controladores de pérdida de filtrado. La función principal de este tipo de químicos usados es reducir pérdidas excesivas de agua hacia la formación, pero estos aditivos pueden generar otros efectos en el diseño de la mezcla, tales como puede aumentar la viscosidad, retardar el tiempo de fraguado y controlar el agua libre. Con el empleo de este tipo de controladores de filtrado se va a reducir considerablemente los problemas de taponamiento en el anular con cemento deshidratado. Tenemos los extendedores. Son aditivos que van a disminuir la densidad de la lechada o van a reducir la cantidad de cemento por unidad de volumen de lechada. Los extendedores de cemento se utilizan para lograr las siguientes condiciones: disminución de la densidad de lechada e incrementar el volumen de mezcla por saco de cemento. Los densificantes, este tipo de material se usa para aumentar la densidad del cemento y para mantener el control de la presión de formación. Sistemas pesados se pueden conseguir mediante la utilización de dispersantes que permiten el corte de agua de mezcla. Este recorte de agua causa un incremento en la densidad, pero también va a incrementar la viscosidad y el caudal de la turbulencia. Los materiales usualmente empleados son la varita, la hematita, ilmenita y arena con gravedades específicas que van desde 4.2 hasta 2.6 respectivamente. Bueno, los dispersantes, ¿no? Su finalidad es reducir la fricción interna en la lechada y va a aumentar su fluidez. Esto que va a permitir, bueno, que sea posible que reduzca el excesivo volumen de agua requerido anteriormente. De manera que los dispersantes reducen la viscosidad de la lechada. Algunos dispersantes usados son sulfonatos de naftaleno y lignosulfonatotos de calcio. Bueno, tenemos los preventores de retrogradación de la resistencia. La resistencia compresiva aumenta con la temperatura de curado hasta 230 grados Fahrenheit, por encima de lo cual todos los cementos pierden resistencia. Esta retrogradación de la resistencia, que es acompañada por un aumento de la permeabilidad, se puede evitar con la condición de 35% de sílica. Y bueno, también les voy a explicar lo que es la cementación primaria. Y bueno, este es el proceso mediante el cual se mezcla y coloca cemento en el espacio anular entre la tubería y la formación, como ya les había dicho. Bueno, asegurando un sello hidráulico completo y permanente que establece el aislamiento zonal
pozo descubierto o resistir la columna, dividir columnas de gran diámetro para mejorar la cementación, colocar cemento solo en el lugar deseado sin hacer una columna continua de cemento y bueno, cementar encima de zonas de pérdida de circulación. Bueno, yo les voy a hablar sobre cementación secundaria. Y bueno, la cementación secundaria son aquellas operaciones que se realizan con la finalidad de reparar o corregir cementaciones primarias defectuosas o problemas que se presentan en el pozo a lo largo de su vida productiva. Y vamos a tener las cementaciones de tapones de cemento y cementaciones forzadas. Bueno, la cementación secundaria consiste en forzar una columna de cemento bajo presión contra un medio permeable, que puede ser la formación que se encuentra en agujero descubierto, en canales detrás del revestidor, en túneles producto del cañoneo, y es con el objetivo principal de restablecer o asegurar el aislamiento entre zonas o para incrementar integridad. Las cementaciones secundarias se pueden ejecutar durante la perforación del pozo, la completación y durante operaciones de reparación del pozo o workover. Bueno, los objetivos de la cementación secundaria son reducir la relación agua-petróleo o agua-gas, abandonar zonas no productivas, reparar fallas de cementaciones primarias, aislar zonas antes de proceder a su explotación, que son los forzamientos en bloques, detener la pérdida de circulación en hoyo abierto durante la perforación y reparar fallas en los revestidores, como pueden ser puntos de fuga, fisuras, puntos de corrosión. Cementaciones de tapones de cemento. Consiste en colocar una mezcla de cemento cubriendo toda el área seccional del revestidor a la profundidad de interés, con la finalidad de incomodar la zona inferior del agujero con la zona superior. Y bueno, estas cementaciones requieren un volumen relativamente bajo de lechada. Se coloca en el pozo con distintos propósitos, como son desviar el pozo sobre un pescado para iniciar una perforación direccional, para abandonar una zona o abandonar un pozo, para solventar problemas de pérdidas de circulación durante la fase de perforación y para proveer un anclaje en caso de pruebas de agujero descubierto. Y bueno, vamos a tener que se ocupan también para tapones de desvío, y es que durante las operaciones de perforación direccional puede ser difícil de conseguir el ángulo, como se ve por aquí, y por eso se ocupa el punto de desvío, para tener una dirección correcta cuando se perfora a través de una formación suave. Es una práctica común para establecer una desviación a través de la zona para lograr el curso deseado y el objetivo. Obturación de una zona agotada. Puede requerir aislamiento con el fin de evitar la posible migración de fluido y o gas a partir de intervalos productivos. El aislamiento también puede ser necesario para proteger una zona de baja presión en agujero abierto antes de la completación de un intervalo superior. Como se ve en esta imagen, se ve la zona agotada, el tapón de cemento y aquí se ve el fluido. Pérdida de circulación. Un tapón de cemento se puede ajustar en la parte superior de una zona para proteger o aislar de ser fracturada bajo la presión hidrostática, que pueda ser desarrollada durante la cementación de una sarta de revestimiento. Los aditivos de pérdida de circulación son a menudo incluidos en dichos tapones de cemento para asegurar un trabajo exitoso. Y también se pueden ocupar los tapones para abandono, y esto es cuando se agota la zona productora o son pozos exploratorios no rentables, y estos se abandonan mediante el establecimiento de tapones de cemento a varias profundidades, como se puede ver en esta imagen, para evitar la comunicación zonal o cualquier migración de fluidos y o gas que podrían contaminar las fuentes subterráneas de agua dulce. Razones de fallas en tapones de cemento pueden ser aislamiento pobre, y por eso se da el abandono, profundidad incorrecta, colocación en zona de pérdida de circulación,
tiempo de espera del fraguado, temperatura estática de fondo de pozo imprecisa, contaminación del cemento durante la colocación o el retiro de tubería, lechada no diseñada específicamente para el problema, volumen de cemento insuficiente. Una consecuencia muy importante de la cementación es que es un método en el cual ya se va a tener una situación de riesgo total, es una cementación forzada. ¿Por qué? Porque es una situación total en la cual ya es muy drástico el cambio que tenemos que hacer para poder continuar con la perforación, en dado caso, abandonar completamente el pozo. Cementación forzada. Aquí lo que vamos a ver en esta imagen a continuación es el fluido en base del cemento, cómo vamos a, en este caso, constituir lo que es el tapón de cemento, que nos va a permitir ya sea o continuarla en otra etapa o de plano clausurar ese pozo con el cemento forzado adherido a otra pared. En consecuencia, la cementación forzada nos va a permitir llevar un esquema a través del cual el fluido, en este caso el cemento, va a ir por otra zona del pozo y nos va a permitir tanto desviarlo o en dado caso de que ya no se pueda, continuarlo perforado en otro sistema o clausurar completamente el pozo. Aquí tenemos, bueno, en definición de cementación forzada, un esquema práctico de cómo vamos a ver que la inyección de lechada de cemento, los disparos, la ruptura del casing, canales y la presión cercana a la fractura que se encuentra por debajo de nuestro sistema de formación nos va a proveer de sistemas y nos va a permitir que nuestra cementación forzada sea de hecho muy práctica. ¿Por qué? Porque ya son problemas generalmente referenciados a lo que es la tubería de TR, tubería de TP, o en este caso a la misma tecnología, por problemas que se pueden presentar ya sea estratigráficos como fallas, rupturas o domos salinos, o en este caso la misma consecución de que el cemento no ha fraguado correctamente o se usó un aditivo que no era el correcto. Este método de la cementación, como vemos ya la definición correcta, consiste en forzar la mezcla de cemento a alta presión hacia las formaciones para corregir anomalías en los orificios, la cañería por medio del casing o por medio de las tuberías que se encuentran a su disposición. El cemento se inyecta en casos como la falta de cierto tramo de tubería, el aislamiento de un intervalo gasífero y acuífero de una zona productiva y con miras a eliminar la producción de gas y o agua. Y también sirve para corregir las fugas que se puedan presentar de algunos gases o de fluidos a través del revestidor y que puedan migrar hacia nuestra tubería. Y entre las aplicaciones encontré que son 5 fundamentales, las cuales son las reparaciones de cementaciones primarias, el aislar zonas de contacto, el abandono o degradación de las zonas, la ruptura del casing y la pérdida de circulaciones a través de nuestro orificio que conduce el yacimiento hacia la superficie. Técnicas de cementación forzada. En técnicas de cementación forzada podemos ver un esquema típico para aguas profundas, el cual nos dice que son por bombeo, por colocación y por aplicación. En bombeo vamos a distinguir los principales, que es por alta presión y por baja presión. En colocación es continua e intermitente, y en aplicaciones serían aplicaciones con herramientas o sin herramientas. Al final de que ya decantamos por única opción lo que sería la cementación forzada para poder seguir con la producción o para poder seguir con el enlace de nuestro liner para continuar con el esquema de perforación de nuestro pozo, vamos a encontrar que el esquema ya basado en nuestro trabajo al final va a ser un diseño, una ejecución y una evaluación, tanto en la cual tanto de diseño vamos a poder ver que las condiciones del pozo, las propiedades de la lechada a lo mejor no son las apropiadas y se tienen que corregir. En ejecución, el desplazamiento de la lechada, la presión de superficie y el equipo a lo mejor no son los adecuados y por ende también se tiene que prever esa situación. Y en la evaluación al final de todo lo que se hizo anteriormente con el trabajo vamos a hacer objetivos y vamos a evaluar si realmente cumplimos el objetivo diseñado inicialmente para concluir nuestra perforación o si necesitamos evaluarlo correctamente para poder rediseñar otra vez todo nuestro entorno y renovar nuevamente nuestro trabajo. El siguiente tema es cementación en aguas profundas, pero vamos a ver lo que son las técnicas empleadas para dicho proceso. La primera técnica que se usa en perforaciones en aguas profundas es la cementación primaria.
A continuación vamos a ver un esquema práctico de cómo es el procedimiento para poder nosotros cementar en aguas profundas mediante la cementación primaria. El primer paso se tiene lo que es la circulación, en segundo se tiene lo que es el bombeo y espaciador de la lechada, en el siguiente es desplazamiento de la lechada, en el siguiente va a ser una configuración de desplazamiento de la lechada junto con todos los aditivos y la lechada en sí para bombearla hasta el fondo del agujero abierto, y en segundo y última instancia va a ser el fin de trabajo, cuando ya nos cubrimos totalmente el hueco con el cemento que vamos a utilizar. El siguiente método empleado generalmente es cementación secundaria, pero en este caso vamos a verla por partes, que es la cementación por partes, por etapas, en la cual se va a ver como el trayecto de la TR, en este caso va a ser siguiendo el paso 1, que es la cementación primaria, y en siguiente vamos a ver lo que es el recubrimiento de la sarta, con un esquema práctico de cementación dado tal que vamos a ver que va a haber una lechada de segunda etapa para proveer de un sistema acuosa a lo que sería la lechada de la primera etapa. Y en sí se ve lo que es el trayecto del flujo de la segunda etapa con la obturación de los orificios de circulación y el bombeo de apertura. El siguiente método es muy usual en algunos casos donde las aguas profundas son algo someras y tenemos algunos problemas con hidratos. Esto es cementación con tubería interna. Aquí podemos ver el esquema práctico de lo que es la cementación con tubería interna, en la cual vamos a tener una tubería guía que va a ir adenada a lo que es la tubería de revestimiento de superficie junto con la tubería de revestimiento intermedia para dar paso a lo que es una tubería de revestimiento de producción que nos va a atraer y nos va a enlazar lo que son las lechadas diferentes para poder proveer de esta forma el cemento y asentarlo correctamente en la base de nuestro orificio el cual queremos además. Además de que va a recubrir y va a tener un muy buen fraguado, porque vamos a tener incluso que tapar los orificios de porosidad que vamos a ir encontrando dentro de nuestra formación. El siguiente método es una cementación con liner, cementación con línea conductora de TR. Aquí la podemos ver, es la etapa ya próxima para finalizar nuestra construcción y nuestra lechada de cemento para la línea de producción. Esto es con una TR de 7 pulgadas, una de 6 y una de 8,5 pulgadas, y la cual vamos a hacer un recubrimiento total que la zapata va a quedar formada de esta forma para recubrir todos los espacios que nos va dejando el orificio a la hora de cementar nuestra última etapa de TR. Otra cosa muy importante que vamos a considerar en esta cementación es que podamos usar un método denominado running casing, el cual es un levantamiento forzado de la TR de tal forma que nos va a permitir no asentar una etapa sino seguirla con otra y con otra y con otra hasta encontrar nuestro yacimiento, y eso nos va a permitir ahorrar costos y ahorrar tiempo. Y aquí podemos ver lo que es un taponamiento, un tapón de cemento. En sí el tapón de cemento vamos a incluirlo ya como un cambio drástico al momento de concluir una etapa de perforación que no ha sido muy exitosa, que digamos. ¿Por qué? Porque en el taponamiento ya se va a depurar de plano lo que es el pozo, se va a hacer un tapón para poder desviarlo o poder incluir otra etapa de producción, ya que hubo algún problema con la relojía, con la sarta en sí, o algún problema con el yacimiento o con la litología que se va encontrando. Buenos días, hoy vamos a ver lo que son los equipos de cementación. En el proceso de cementación se utiliza un juego de herramientas. Este juego de herramientas consta en varios puntos. La primera sería la zapata guía, la zapata diferencial, el cuello flotador, el cabezal de cementación, tapones de cementación, centralizadores y raspadores. Bueno, en las siguientes diapositivas vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos. La zapata guía primero es un niple. Niple se refiere a un conector o a un agarre de tubería que va en la parte inferior, en la parte más baja de la tubería, la primera tubería que se inserta en la parte inferior del primer tubo. Una libre introducción de la tubería en el hoyo, su forma es esférica y en la parte inferior hace que el contacto de la pared del hoyo sea lo más suave posible. Esta zapata guía nos va a ayudar a que no haya
ningún problema con la tubería que va a llegar hasta el fondo del pozo. Va a amortiguar el golpe que va a dar esta cuando caiga el pozo. Después, el otro componente que tenemos es la zapata diferencial. Tiene un dispositivo interno que nos permite que la tubería se llene completamente de fluido. De esta forma ejerce una flotación y ayuda con el peso de la tubería. El dispositivo interno puede convertirse en una válvula de retención. Esta zapata diferencial nos va a ayudar a darle un poco de peso y ayudar a flotar la tubería para que no, ya cuando la tubería está llena de cemento, no cargue todo el peso ella sola. Bueno, después vamos a tener lo que son los cuellos flotadores. Esta herramienta se coloca en el extremo superior del primer tubo y en el extremo inferior del segundo tubo. Se transforma por medio mecánicos en una válvula de retención que permite el fluido circular en la tubería del espacio anular y no en el espacio hacia la tubería. Bueno, nos va a proteger, nos va a retener la cementación donde debe de ser y no nos va a dejar que pase a la tubería de producción, a la tubería de revestimiento. Después tenemos el cabezal de cementación. Bueno, este cabezal de cementación es el que nos va a ayudar a hacer todo el proceso de cementación. Aquí vamos a tener, vamos a introducir todo. Bueno, va hasta arriba del pozo. Por medio de vamos a introducir, por medio de válvulas, de tuberías, de mangueras, vamos a introducir todo lo que es el cemento, todos los fluidos y todos los recortes los vamos a ir sacando. Igual por bueno, con ayuda del espacio anular. Tapones de cementación. Estos dispositivos se introducen en la tubería de revestimiento. Durante la operación de bombeo de cemento se usan tapones los cuales separan la mezcla agua y cemento del fluido en el pozo y del fluido desplazado al mismo tiempo. Bueno, tapones de cementación. El tapón inferior de limpieza de la pared, la tubería de fluido, y el tapón superior limpia, la tubería de mezcla de agua y cemento. Nos va a ayudar a hacer la separación de los fluidos que se van a ir mezclando en la parte inferior para ir llenando de cemento toda la parte que queremos cementar. El tapón inferior está diseñado de tal manera que a presiones de 300 a 400 libras cúbicos se rompa un diagrama y permita una continuación de flujo de cemento. El tapón superior es una pieza casi sólida y al llegar al cuello flotador obstruye el flujo, lo que indica que la mezcla de agua y cemento ha sido colocada en el sitio determinado. Bueno, los centralizadores. Los centralizadores, como su nombre lo dice, nos van a ayudar a que la tubería quede exactamente donde debe de quedar. Nos va a dejar el espacio que queremos cementar y que la tubería quede en el centro, que quede exactamente en el centro de la tubería. Son herramientas que se colocan en la tubería de revestimiento para tenerla centralizada en el hoyo. La centralización de la tubería permite que el espesor del cemento sea uniforme alrededor de toda la tubería. ¿Qué nos quiere decir esta parte? Que necesitamos que en cualquier dirección del pozo se cuente el mismo diámetro de cemento y no sea diferente. A esto nos van a ayudar los centralizadores. Bueno, ya por último tenemos lo que son los raspadores. Estos raspadores se colocan con el objeto de desprender el reboque. Esto lo vamos a utilizar en el último paso de la cementación. Como ya saben, el reboque es la parte de cemento que no queda bien cementada y que necesitamos deslizarla para que no haya impedimento en la tubería. Facilitar, dice, retira el reboque que se ha formado en la pared del pozo, facilitar el cemento cubra y se adhiera directamente a las formaciones productoras. Bueno, raspadores reciprocantes. Limpia por movimiento reciprocante el revestimiento durante el cemento del pozo. Se coloca en la zona de completación con un espaciamiento de 20 pies. Se coloca con anillos previamente colocados en el revestidor. Es el tipo de raspador más usado. Después tenemos otro raspador rotativo. Limpia el reboque por movimientos de rotación, como su nombre lo dice. Va a girar como lo vamos extrayendo y va girando todo el reboque. Se usa en aquellos pozos donde la profundidad de asentamiento del revestimiento es crítica. Se puede soldar en el revestidor o se colocan en anillos.
origina mucho esfuerzo de torsión, debido a que van girando, los esfuerzos de torsión son mayores que los raspadores anteriores.